Fiebre, tos y dificultad para respirar no serían los únicos síntomas del COVID-19. Hoy hay una alerta creo yo que es importante. Ha salido en las noticias un poquito así a trasmano, disimulado entre, claro, tantos muertos, enfermos, etcétera, etcétera. Y es que la enfermedad, al parecer, está debutando en muchas personas, no solamente con las típicas cosas que os han contado, de fiebre, tos o dificultad para respirar, sino también está debutando, sobre todo en muchas personas jóvenes también, con falta de olfato, lo que los médicos llamamos anosmia, que viene del griego an, que es sin, y osme, olor, es decir, sin olor, ¿no? No solamente con falta de olfato, sino que también con ageusia. Ageusia es la falta de sabor. Son varios los médicos en España, Francia, Alemania y otros países que coinciden en que la pérdida repentina del olfato y gusto podría estar relacionada a la enfermedad. La pérdida de olfato repentino no quiere decir que el paciente esté infectado por coronavirus, pero según un estudio de la Sociedad Española de Neurología, en algunos casos podría ser otro de los síntomas. Cuentan lo que dicen sus pacientes. Nos cuentan incluso que no son capaces de oler las lejías, ni los desodorantes, ni las colonias. Y los pacientes lo confirman. Perdí 2 de mis 5 sentidos, los cuales... Paola sufrió los estragos del coronavirus después de ser diagnosticada con el COVID-19 y asegura que ella perdió el sentido del olfato y del sabor. Voy a acotar que no tenía mucosa. Mis vías nasales mis fosas nasales estaban muy bien. Y el otro fue el gusto. No siento sabores. Por más fuerte que sepa la comida, no le encuentro sabor a nada. ¿Cuál sería la razón de estos nuevos síntomas? Que algunos pacientes diagnosticados sufran alteraciones en el gusto y el olfato es lógico, así lo explican los epidemiólogos. Este virus, nos recuerdan, entra a nuestro cuerpo principalmente a través de células de nuestro aparato respiratorio. En la mayoría de los casos, esto es importante, de vías respiratorias altas, la afección del gusto y del olfato por estar localizado precisamente en las zonas que están afectadas por el virus. El virus entra dentro de las células y justamente despolariza la manera que pasa la conducción de la electricidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la manera que los nervios pasan la información de la nariz o de la lengua al cerebro está siendo disminuida. Se cree que 2 de cada 3 diagnosticados con COVID-19 presentan estas alteraciones como primera y única manifestación de la enfermedad. ¿Y cómo se dieron cuenta? Ya en China, en Wuhan, observaron que la mayor parte de los médicos, de los profesionales que enfermaban, sobre todo al principio, y muchos fallecidos, igual cosa que está sucediendo ahora mismo en Inglaterra, por ejemplo, y seguramente en España y seguramente en Italia, pero que no tenemos tiempo literalmente para hacer estadísticas, estudios más profundos con la que está cayendo, es que los otorrinos, aquellos médicos especialistas en, evidentemente, oído, nariz y laringe, los otorrinos, eran los primeros que comenzaban a caer y también a fallecer. ¿Por qué? Porque la población inicialmente muchas veces no iba con síntomas propios de esta fiebre, tos, sino que debutaba, es decir, los primeros síntomas iniciales era: doctor, es que he perdido el olfato, he perdido el gusto, ¿no? Pese a todo, los expertos hacen un llamado a la calma, pues este tipo de síntomas pueden aparecer también por la gripe. Un hombre de 68 años y su esposa tomaron cloroquina para protegerse del coronavirus.